Bien, vamos a conversar con Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, además integrante de la plataforma unitaria. Bienvenido, Roberto, estar con nosotros nuevamente y compartir una serie de temas que son importantes en este momento, no solo los políticos, sino que hay también un tema económico que has venido promoviendo, ¿no? Algo que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela, la creación de una junta, no sabríamos cómo llamarla, de asesoría o algo, pero que nos ayude de alguna forma, no solo que sea el máximo instituto emisor el que enfrenta el tema inflacionario, que sea un grupo de personas notables que conozcan bien de la economía y que ayude, porque de verdad, por momentos se viven situaciones circunstanciales o coyunturales con la inflación, pero otra vez la devaluación de la moneda empuja la inflación hacia arriba, oye, y nunca, a veces uno dice, ¿cuándo vamos a salir de esto? Bienvenido, ¿no? Carlos, un honor estar aquí tanto tiempo, varios años. Sí, señor. Mira, no, lo que tú dices nos obliga a un debate muy serio que hay que dar en este momento, que creo que va mucho más allá del tema del Banco Central. Yo no sé si te acuerdas en la democracia civil, lo que llaman la Cuarta República, hablaban del Estado paternalista. Bueno, yo creo que Maduro y el chavismo han creado lo que se llama una especie de estado de parque jurásico, ¿no? El estado jurásico, ¿no? Mastodóntico, ineficiente, insolvente, con instituciones públicas muy corrompidas y muy permisivas con la corrupción. Y yo creo que definitivamente a ese parque jurásico en que han convertido el Estado venezolano hay que mandarlo para un museo, cerrarle la puerta, pasarle la llave y lanzar esa llave al fondo del mar para que más nunca la podamos encontrar, ¿no? Y quede ahí como un museo de lo que no debe ocurrir. Y es allí, y esto te lo digo porque otro de los grandes problemas que tenemos es que nosotros como generación, tú, yo, Maduro y quienes están en el poder, somos una generación de transición. Y no comprender eso es un error estratégico para el desarrollo del país gravísimo. Fíjate tú, venimos de siglo XVIII, que si la era del vapor, siglo XIX, que si la era de la electricidad, siglo XX, la era de la informática y del Internet. Y ahora ya estamos en el siglo XXI, y es la era digital, la era tecnológica, y esa es la era de los jóvenes y de los niños de hoy. Y nosotros como generación tenemos que echar las bases justamente para ellos. Y eso pasa por desmontar, desconcentrar, descentralizar y modernizar el Estado venezolano. ¿Para qué? Para que esa era digital que ya comenzó, que va a tener un impacto muy serio, y eso hay que tomárselo muy en serio, en las relaciones de trabajo, el empleo, el salario, en las relaciones de producción, la generación de riqueza, la producción de bienes y servicios, en las relaciones sociales y culturales. Y si no comprendemos eso, le estamos haciendo un pésimo servicio al futuro del país. Pero hay un gran atraso, ¿no?, en muchos países del mundo, incluyendo Venezuela, frente a esa circunstancia, ¿no? Y además en una situación económica que no les permite poder desarrollar y obtener los recursos necesarios para ubicarse en esa gran plataforma del futuro. Mira, nadie tan atrasado como nosotros. El problema con Maduro y con el chavismo es que nos quiere dejar anclados en la prehistoria y que quitarle el presente y si ya nos quitaron el pasado, el gran reto es salvar el futuro del país. Y nadie tan atrasado como Venezuela en ese tema. Y es allí cuando llegamos a instituciones como el Banco Central, que son muy dañinas, que es una institución que es una máquina que genera inflación. Eso es lo que pasa con el Banco Central de Venezuela. Entonces, nosotros lo que hemos venido... ¿Pero qué está haciendo de malo a tu juicio en este momento el banco? Todo, absolutamente todo. La verdad es que no es nuevo, lo que ha hecho es agravarlo, porque esto es un problema que venimos heredando desde hace muchos años. Pero tuvimos un gran Banco Central de Venezuela en el pasado, por eso te digo, calificadísimo internacionalmente incluso. Pero venimos arrastrándolo de hace muchísimos años. Incluso tengo que decírtelo antes de que llegara el chavismo al poder. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ese Banco Central, que es una máquina de inflación, que es lo que te vengo diciendo, es una fábrica de crear pobres, de empobrecer a los venezolanos. Hay que bajarle la Santa María, hay que cerrarle la puerta y hay que ir a mecanismos que han funcionado exitosamente, que están probados. Yo no vengo aquí a inventar, uno lo que tiene que hacer es escuchar a gente que sabe. ¿Cómo sacas de la institucionalidad al Banco Central de Venezuela y cómo
¿Cómo lo sustituyes? ¿Con qué lo sustituyes? Aquí está el mecanismo, y permíteme que la cámara, las juntas monetarias. Este es el mecanismo creado por el economista Steve Hanke. Tiene 40 años ya funcionando en más de 70 países del mundo con éxito. Nómbrame algunos. Hong Kong, para empezar por ahí. Ahorita que está acosada con el problema de China, no se ha movido para nada la estabilidad monetaria, la estabilidad cambiaria ya en Hong Kong. Estonia, Lituania, Bulgaria, muchísimos países del mundo que tienen estabilidad económica. ¿Y qué ocurre con este mecanismo que en un mes se instala? Es un mecanismo muy sencillo. ¿Y qué hace? Disciplina fiscal, abate la inflación, fortalece el poder adquisitivo de la gente, genera riqueza, genera prosperidad y empiezas a superar el problema de la pobreza. Estos son mecanismos muy serios. Roberto? Simple y llanamente, es un mecanismo que le cercena las manos a la intervención político-partidista, a la política cambiaria de un país. Ahí está el detalle. Ahí está Eso el lo gran permitiría el gobierno actual. Además, con la forma o el modelo ideológico que maneja el gobierno en ejercicio, ¿sería compatible un planteamiento de este tipo? Yo creo que para todo aquel que quiere que Venezuela eche para adelante, que supere la pobreza, que conserve su soberanía, este es un mecanismo idóneo, porque este es un mecanismo que le devuelve la dignidad al Bolívar, le devuelve la dignidad al pueblo venezolano, a los trabajadores venezolanos, a los empresarios venezolanos, da estabilidad, genera disciplina fiscal, destruye la inflación y empieza a generar una dinámica de crecimiento económico que ¿a quién va a favorecer? Al pueblo venezolano. Bueno, vamos a una pausa, pero tú le pedirías una entrevista a Maduro para explicarle el mecanismo. Pero naturalmente que por el país, haces un claro, sacrificio. pero si lo estoy haciendo, si soy parte de la delegación de México, de alguna manera estoy hablando con Claro, ellos. tú eres miembro de la plataforma. Más allá, y ahí es donde me gustaría que habláramos de eso, ¿no? Si no te importa, No, claro, del retorno. país que queremos hacer y que debemos hacer entre todos. Hagamos algo, Roberto, vayamos a una pausa, queda pendiente Maduro, ya sabes, te le vas a pedir la entrevista a Maduro para que le expliques entonces el planteamiento. Y retornaremos enseguida. Continuamos conversando con Roberto Enríquez, presidente de COPEI y además integrante de la Plataforma Unitaria. Esto dices tú, el país que queremos, y esto tiene que ver con el país que queremos, y eso lo están discutiendo, por ejemplo, en Roberto, ustedes en la instancia, en el peldaño de la Plataforma Unitaria, porque ahí también hay un mar de contradicciones, ¿no? Claro, es que yo creo que la discusión es de todos los venezolanos, ¿no? Yo creo que aquí, más que campaña, la gran campaña no es la de candidatos personales o precandidatos y estos proyectos, la gran campaña No, es... y las encuestas lo reflejan, la gente lo que quiere es que le den alternativas o propuestas para enfrentar sus problemas. No nómbrame al candidato y búscame las primarias, ni mucho claro, menos. Carlos, porque la verdad es que todos entendemos que para que Venezuela prospere hay que derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales, hay que lograr un cambio político, pero no es suficiente si no le decimos al país cuál es el país que queremos. Y si estamos muy conscientes de que la era digital, la era tecnológica es una realidad, de que si le ponemos un poquito también de vista lo que está pasando con nuestros jóvenes. Mira, tenemos casos dramáticos, es verdad, de niños en estado de desnutrición, de jóvenes con problemas de talla, los niveles de deserción escolar espantosos, especialmente los niños varones, pero por otro lado tienes una juventud venezolana muy sensible, que no es frívola, que no es banal, y te lo muestran cosas como que la primera carrera que están pidiendo los jóvenes venezolanos que tienen la posibilidad de ir a la universidad aquí en Venezuela, es medicina, es psicología. ¿Qué te quiere decir eso? Que tienes ahí una juventud muy humana, muy espiritual, muy sensible, y es decir, tienes un gran futuro. Entonces yo creo que de esas cosas es las que tenemos que definitivamente conversar. ¿Cuál es el país que queremos? Encontrar ese consenso en la plataforma donde haya aquella atomización por una parte y por la otra aquella disgregación con cada quien planteando una cosa diferente. ¿Cómo lograr esa convergencia entre todos esos factores para precisamente tocar temas, propuestas para el país y no estar pensando solamente en una candidatura presidencial? Carlos, yo creo que no va a ser en reuniones de políticos,
en reuniones de cúpulas. Yo creo que justamente, y el gran acierto de la plataforma unitaria es estar construyendo y convocando a una ruta de conducción democrática que pasa por unas elecciones primarias en donde sea el pueblo venezolano el que decida cómo vamos a ir y con quién vamos a ir a enfrentar y a derrotar en las presidenciales a Nicolás Maduro. Pero tú tienes que presentar, como tú mismo lo dices, Roberto, una propuesta, una propuesta nacional. Por supuesto. Tú tienes que presentarle a la gente que está en penuria, que está pensando en marcharse de Venezuela, los que se toman el camino de la diáspora porque no tienen otra solución, decirle, mira, que hay una propuesta, que hay una alternativa, es esta. Eso está por encima, o puede andar a la par de lo que es la convención de un candidato, pero yo veo el discurso opositor extremadamente politizado y marcado por un sello electoralista tremendo. Tiene que estar a la par. Casualmente yo soy coordinador de la comisión programática de la plataforma de acuerdo de gobernabilidad, pero te digo una cosa, todo pasa también por cómo concebimos el país, y esto es un tema para mí fundamental. Yo creo que la gran tarea de las fuerzas democráticas es promover el país de la convivencia, para que se vuelva, ¿te acuerdas de la película aquella de Volver al Futuro? Bueno, que vuelva la confianza a Venezuela. ¿Para qué? Para que regresen varias cosas, regrese el amor, el talento, el dinero a este país. A mí me decían que cuando hablaba del amor, ten cuidado que vas a parecer muy cursi, ¿no? Vas a parecer un gallo, y un nerd, me decían. No, para nada. Yo creo que justamente el amor que tiene que regresar a este país pasa por el respeto al prójimo, el respeto al otro, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución. Tenemos 20 años viendo la cultura de odio implantada en el país, como unos señores con poder se plantan en un canal de televisión, en una cadena de televisión, a ofender, a humillar, a insultar a todo el mundo, a expropiar, a confiscar. Carlos, pero ellos hablan de amor. Eso es odio, no, eso es odio, y aquí nadie es tonto. Entonces, pero también te tengo que confesar, y yo creo que yo, por lo menos con todo respeto, invito a sospechar de aquellos dirigentes que cuestionan siempre la posibilidad de que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, que estén tanto en la oposición como en el gobierno. Ponerse de acuerdo no significa claudicar a tus principios, no significa complicidad ni significa impunidad. Significa crear condiciones de paz para que haya prosperidad y para que haya igualdad de oportunidades. Claro, eso se hace en las grandes democracias. Eso se hace en las democracias. Pero es posible en el contexto venezolano realizarlo. Entenderte tú con el gobierno, por ejemplo. Yo creo que, tú o los partidos de la oposición. Yo creo que tenemos que rescatar el vector constitucional, el marco constitucional y el marco de las leyes, porque a fin de cuentas esas son las reglas de juego. Y pasa por una cosa que es fundamental, dar testimonio. Porque mira, la gente, yo estoy convencido que la intuición popular, esa senestesia de lo colectivo es muy poderosa. La gente sabe olfatear el tufo de la hipocresía. Él sabe sentir el mal aliento de los dirigentes dobles, de los simuladores, de los que dicen una cosa y practican otra. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer los dirigentes es dar testimonio, que lo que digamos se parece a lo que hacemos. Si yo creo en un país en donde impere la convivencia, la civilización del amor, tengo que demostrar que aunque me caiga mal una persona, que aunque tenga diferencias con una persona, yo no puedo dejar de procurar acuerdos por el bien superior de los venezolanos. Ahora, ¿cómo se está trabajando dentro de la plataforma? O sea, aquella discusión intensa y casi que eterna y agobiante de ponerse de acuerdo en algo, se van aproximando, se va acercando. Yo estoy muy optimista, Carlos, yo creo que nosotros... Pues es que se sospecha de un lado y de otro, y entonces se sospecha que fulano por detrás de las cortinas se está entendiendo con el otro, y entonces está el tema de la Alianza Democrática, que son disidencias de los partidos, también del G4, pero que entonces, bueno, aquello es un pastel. Bueno, tú sabes que hay... Además, súmale todo esto que ha tenido que ver con el manejo de recursos que pertenecían a Monómero, a Citgo, la sospecha de que también se están haciendo negocios. Ahí se entremezclan una cantidad de cosas, Roberto. Sí, ciertamente, pero esa no es Venezuela, ¿no? La Venezuela es la Venezuela que hoy quiere soñar con un gran país, que hoy está todos los días viendo cómo hace para llevarle comida a su casa a la familia, cómo hace para poder darle recreación a sus hijos, cómo hace para tener a su familia feliz. Esa es la Venezuela de verdad. Sí. La Venezuela de embuste es la Venezuela del ruido, de la violencia verbal, de la violencia política y, por supuesto, de quienes, a veces, hay que decirlo, Carlos,
tanto que criticamos al chavismo y a Maduro, y hay dirigentes que les encanta parecerse al chavismo y a Maduro. Pero en todo caso, yo creo que si algo va a ser muy poderoso es el derecho del pueblo a elegir, a decidir, y yo por eso es que creo que la ruta de las elecciones primarias van a ser el punto de inflexión muy poderoso para que este país busque los cambios que este país necesita, y yo creo que el primer cambio es cambiar la cultura del odio por la civilización del amor, del respeto a las personas y a la ley, y entender que estamos ya en una nueva era y que estos jóvenes y estos niños que a veces cuando van en una tablet, agarran un televisor o un horno y lo confunden con la tablet, esa es la nueva realidad, esa es la era que viene, y para ellos hay que devolverles el derecho a enamorarse y a vivir en Venezuela. Bueno, ya hablaremos en otra oportunidad de nuevo, y priorizar la economía como elemento fundamental y no supuesto. solamente el tema político electoral. Así es. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, Carlos. Bueno, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.